¿Qué será aquello que nos va a comunicar el Espíritu? Obviamente Jesús en aquel tiempo se dirigía a sus discípulos y en ese tiempo dice, lo que voy a hacer no lo comprenden todavía, ¿verdad? No lo entienden. Pero si estuviera ahorita Jesús en el presente y nos hablara de sus misterios, ¿creen que entenderíamos? Posiblemente algunos, posiblemente ninguno, ¿verdad? Y es que por eso se llaman misterios, porque es para la mente humana tal vez conocer la totalidad de la sabiduría de Dios que escuchamos en la primera lectura, cuando hablaba que existía, que ya desde la creación, esa sabiduría es la sabiduría de Dios. Y también, si recordamos en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1, desde el versículo 1, ahí nos habla que desde el principio ya existía el Verbo y que el Verbo era Dios. Entonces, si recuerdan en el Génesis, la creación, el Padre está hablando, el Padre dice hágase y el Verbo es el que hace, el que va haciendo la creación. Y después también recordamos que dice que el Espíritu aleteaba sobre la creación. Desde el principio podemos escuchar esto, incluso más adelante también decimos, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces está hablando en plural, no en singular. Quiere decir, hagamos, le está diciendo a alguien más. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy celebramos el misterio, la solemnidad de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, la mente humana tal vez no entiende esto, pero podemos poner ejemplos. Yo les voy a dar algunos, ¿verdad? Ustedes han visto un trébol de 3 hojas. Son 3 hojitas, pero es una planta, ¿cierto? Un árbol con 3 ramas, ¿verdad? Si vive ahí una ardillita en ese árbol y brinca de una rama a otra y de otra, a decir, mira, tengo 3 ramas, pero ¿cuántos árboles son? Es un árbol, ¿verdad? Podemos ver al sol, vemos el sol, vemos los rayos que salen, el resplandor, y sentimos el calor del sol. Son 3 cosas diferentes, pero no son 3 soles, es un sol. Entonces, alguien podría argumentar, ¿y qué tal si es un trébol de 4 hojas? ¿Y qué tal si el árbol tiene muchas ramas? ¿Y qué tal si el sol está nublado? Entonces, es difícil ver esto, pero por la fe de la unidad que Dios quiere que nos amemos, recuerdan a Jesús decía, yo les dejo un mandamiento nuevo, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Si vemos el amor que tiene Jesús, esa es la unidad. Y eso es la unidad que representa la Santísima Trinidad. Incluso alguien nos puede argumentar sobre esto, ¿verdad? ¿Y dónde está la Trinidad en la Biblia? Si se sienten muy bíblicos, ¿dónde está? Y si buscan ustedes en la Biblia, no van a encontrar la palabra Trinidad. No existe en la Biblia la palabra Trinidad. Pero sí hay muchos versículos que nos refieren a que sí existe la Trinidad. Por ejemplo, ustedes recuerdan el de Mateo 28, 19, donde dice, vayan a todas las naciones y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no nombró la Trinidad, pero nos está refiriendo a 3 personas divinas, que es un solo Dios. En otro pasaje de 2 de Corintios, ahí habla el Señor diciendo, es San Pablo saludando, y esto se oye muy similar, diciendo al pueblo de los Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la unión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lo vimos acá, ¿verdad? Nombró 3, entonces también nos refiere a esta Trinidad. En otra ocasión, ustedes también recuerdan en el Evangelio que se habla de que Jesús está bautizándose, lo está bautizando Juan el Bautista, está Jesús en el río, se oye una voz que es el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, aparece una paloma. Entonces, si les dicen dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia, les he nombrado solamente algunos. No dice la palabra, pero nos refiere a que en realidad está ahí. Recuerdo una vez, también para entender, porque nosotros los seres humanos tendemos como a, si yo no entiendo esto, entonces quiere decir que no existe. Como que nuestra razón es la que nos dice, es así, entonces debe de ser cierto. Pero les voy a contar esta historia, también ya la dije en alguna ocasión, pero creo que viene al caso. Bueno, una historia que es de San Agustín y después le cuento la historia personal. Esta historia de San Agustín se ha escuchado muy, bueno, al menos yo lo he escuchado muchas veces, a lo mejor ustedes también. Pero San Agustín habla que él estaba profundizando y tratando de entender lo que era el misterio de la Santísima Trinidad y iba caminando él por la orilla del mar. En ese entonces se encuentra a un niño y se da cuenta que el niño con una cubeta agarraba del mar agua y la llevaba a un agujero, a un hoyito chiquito. Y así repetidamente hacía lo mismo. Y se le acercó a San Agustín diciéndole, ¿qué haces? Entonces el niño le contestó, quiero meter el mar en este hoyito. Había unas sonrisas por ahí, como que es imposible, ¿no? Definitivamente. Y San Agustín le contestó, ¿cómo es posible? ¿Cómo pretendes un inmenso mar meter en este hoyito? Y el niño le contestó, ¿y cómo tú pretendes meter la grandeza y la sabiduría de Dios en tu mentecita, en tu cabecita? Y la duda desapareció. Y no solo la duda, también dicen que desapareció el niño. Esto indica el mensaje de Dios que no necesitamos entender, sino estar unidos en el amor. La historia personal que les había dicho, yo recuerdo, era mi nieta, ella estaba chiquita, tendría, 2 años, 2 y medio tal vez, casi cuando empiezan a hablar y están conociendo de todo. Y me acuerdo una vez yo estaba picando una sandía y se me acercó y me dice, abuelito, ¿qué haces? Y yo le dije, picando una sandía. Y dice, ¿por qué? Digo, pues, porque no la vamos a comer. ¿Por qué? Pues, porque la sandía se come. ¿Por qué? Pues, porque nos gusta. ¿Por qué? ¿Les ha pasado eso con algún niño? A veces sí, ¿por qué? ¿Por qué? Me dejó ya con respuestas, yo me agaché, la tomé en mis brazos y la recosté así. Y se quedó tranquila la niña. La solté y se fue, no volvió a preguntar por qué más. Lo que estoy tratando de decir, así somos a veces con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué en mi vida no tengo bendiciones? O como yo las quisiera de acuerdo a yo. ¿Por qué, Señor, a estos sí les ayudas y a mí no? ¿O por qué la enfermedad a esta persona? A veces así somos y no entendemos. Y ¿saben qué? Dios no quiere que entendamos. Quiere que nos recostemos y lo amemos, que sentamos el amor de Dios. Para cuando nos deje tranquilos, podamos simplemente
por fe vivir en la unidad del amor. La Santísima Trinidad es eso, es unidad. Es una unidad que debe de representarse y unirse y manifestarse. Primeramente, y empezando, precisamente acá estaba ayer un matrimonio y yo les decía que ellos inician, son esposos, y la Escritura dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y hacerse una sola carne. So, vemos empezando la unidad desde la pareja. Después viene la familia, vienen los hijos. Es una imagen también de la Trinidad. Entonces debe haber la unidad de la familia. Después debe haber unidad en la comunidad. Y después acrecentándose a todos los pueblos, hasta cubrir el mundo. Eso es lo que quiere Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad perfecta de amor, que uno ama al otro y el otro ama al otro y así sucesivamente. Jesús también en una ocasión decía: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Eso es lo que quiere, amar. Y el amor se representa con el servicio, con la ayuda, con la generosidad. Y a veces piensa uno, bueno, ¿yo cómo voy a servir en la iglesia? Pero no se necesita tanto, bueno, se necesita en la iglesia, pero en sus familias. Ayuden, a lo mejor el esposo llegó y está así los trastes y de repente ayudarle a la esposa, ¿no? Eso es servicio. A los niños en la tarea, eso es servicio. En su propia familia. Hay una frase, no recuerdo qué monja lo dijo, era una monja, decía: el que no sirve, en servicio, que no sirve es que no ama. Simple. Jesús nos amó hasta la muerte para servirnos. En el mismo Evangelio de Juan, en la última cena, lavándole los pies a los discípulos, diciendo: ustedes me dicen Señor y Maestro, y si yo siendo Señor y Maestro les lavo los pies, lo hago para que ustedes hagan lo mismo. ¿Quién soy yo para no servir? ¿Soy más que Dios? ¿Quién eres tú? ¿Más que Dios? Y si Dios sirvió poniéndonos el ejemplo, ¿quién soy yo? Que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, obre en la vida de cada uno de ustedes.